Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí se piensa Chile. Estamos transmitiendo desde una sala de estudio de grabación en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Aquí se piensa Chile desde las regiones. Hoy día el tema de conversación es la protección de lo nuestro en un mundo globalizado. Y nuestro invitado ha venido especialmente desde el sur, desde Peyuco a Valparaíso, a conversar con nosotros. Él es Ricardo Álvarez, es chilote, vive en Peyuco, en Puerto Montt, antropólogo y doctor en ciencias sociales. Y esto es muy interesante, lleva 3 décadas o más navegando en los mares del sur, en las islas del sur de Chiloé, de Chile, entre el Cabo de Horno y Chiloé, haciendo un trabajo etnográfico que vamos a explicar, que busca comprender los modelos de vida insulares, su ontología, sus cosmovisiones, sus costumbres. Ha escrito varios artículos muy interesantes que tocan desde el tema de la pobreza en esas zonas del país hasta las prácticas de la pesca de origen precolombino, en fin. Y acaba de asumir como director de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile, su sede de Puerto Montt, investigador de la Fundación Omora y del Grupo de Investigación Antropológica de la Conservación. Ricardo, muy bienvenido a Aquí se piensa Chile y Valparaíso. Muchas gracias. ¿Tú tenías un vínculo ya con Valparaíso de alguna manera? Sí, yo estudié el año 92 acá geografía, pero después me cambié a antropología a Valdivia. Pero viví acá y disfruté de Valparaíso. Lo primero que te quiero preguntar es que nos cuentes un poco tu historia. Tiene que haber una historia interesante en tu infancia que te haya llevado a dedicar tu vida a esto que yo explicaba recién y además a recorrer, a navegar y a tratar de conocer ese mundo, esos modos de vida insulares de nuestro país. Sí, mis padres estudiaron antropología, no pudieron concluir por el golpe militar, pero mi viejo siguió en Chiloé trabajando con comunidades locales, organizaciones de pescadores, y nosotros lo acompañábamos siempre a diferentes lugares, alojábamos en las casas de las familias, y desde chico eso nos permitió a mí y a mis hermanos, somos 4, entrar a un mundo que generalmente es privado o está clausurado a los externos, o está filtrado al menos. Y podíamos escuchar conversaciones sobre entidades, por ejemplo, que o las explicitaban, Pincoya y otros, por ejemplo, que influían en las decisiones que tomaba la familia diariamente, o a veces era una enunciación implícita, pero con respecto a decisiones que iban a verse influidas por algo que había ahí, que iba a beneficiar o iba a comprometer las actividades planificadas. Y eso me hizo pensar que había muchísimo por observar y por indagar, que en general en los libros, Chile tiene una producción literaria gigantesca desde hace muchísimo tiempo, pero ha tomado un rumbo, buena parte de esa producción literaria, que toma esta vida, estos universos, ¿no es cierto?, isleños como folclore o como un anecdotario. Y cuando yo estaba en esas casas no era anecdotario, era real, la gente experimentaba, por ejemplo... Vivido, era... Y era sentido, ellos sentían claro, preocupación, por ejemplo, por lo que iba a ocurrir mañana, y eso no es folclore, eso es una vivencia. Entonces, siempre pensé, tiene que haber una forma de poder narrar esto que ocurre aquí, ¿no es cierto? Y la etnografía claramente es una forma súper pertinente de narración que relata experiencias de vida, ¿no es cierto?, que ocurren ahí, y tratar de darle un rumbo distinto a esa narración. No solamente yo, hay más gente que es isleña, que empezó hace tiempo a producir una nueva narrativa de Chiloé que trata de dar cuenta de una manera distinta sobre esa vivencia. ¿Y tú dónde naciste, dónde viviste en Chiloé? Yo viví en Chonchi, viví después cerca de Castro, en una parte que se llama Yicaldá, pero empecé a navegar principalmente al entrar a la universidad en Valdivia. Primero me involucré en proyectos de arqueología, viajando por toda la Patagonia, desde Cabo de Hornos, ¿no es cierto?, hasta Chiloé. Me tocó estar también en otros lugares del país. Y después, de manera autónoma, comencé a trabajar en navegaciones a lo largo, principalmente entre Aysén y Chiloé, embarcándome. Hubo una época en que me embarqué prácticamente una vez al mes, yendo a ver a estas familias, generando sobre todo un grupo de personas con las cuales ir ganándome la confianza para que esas primeras narrativas, que siempre son súper filtradas o pudorosas, se fueran abriendo y pudiese
dar cuenta del mundo que realmente estaban experimentando ellos. ¿Y hay algún recuerdo de infancia que tengas de esas historias que escuchaste o de alguien que te haya llamado la atención, que te haya impactado, que te haya conmovido? Sí, en Cucao, por ejemplo, recuerdo que las familias tenían mucho cuidado con entidades, la Huenchula o otras, ¿no es cierto?, que regulaban la forma en que las personas se comportaban entre ellas y con respecto al mar y lo que existe en el mar. Tenía que ver, por ejemplo, con cuidar mucho el tejido relacional, que la convivencia sea sin competir, sin acaparar, sin extraer, por ejemplo, especies pequeñitas que son juveniles. O sea, había una cantidad de tabúes o precauciones, muchas veces de sentido ecológico, que tenían que cumplirse, porque si no se cumplían, esta entidad o otras, ¿no es cierto?, iban a causar daño no solamente a los que transgredían ese tabú, sino que a otras especies, a otras personas. O sea, las consecuencias son amplias. Cuando tú te das cuenta que esos tabúes que tienen que ver con la existencia de estas entidades en la vida cotidiana de estas personas tienen impactos en el medio ambiente, te das cuenta que tienen un efecto socioecológico súper importante, no considerado hoy en día, por ejemplo, ni en políticas públicas, ni en general en estrategias de resolución de problemáticas ambientales, no existe. Ese mundo o esas costumbres que tienen un impacto tremendo todavía siguen sin ser valoradas. Ese mundo que detrás cual hay una cosmovisión, Claro. donde los seres son seres vivos, donde Ajá. hay presencia, etcétera, un mundo mágico, por decirlo así, ¿no? Ajá. No sé si la palabra sea la más correcta. ¿Cómo que de alguna manera ha sido mirado con desprecio por Claro. una mirada más racionalista de la existencia? Sí, ¿no? sí. Y también me imagino de una etnografía, no sé, tendríamos que ver que hay etnografía y etnografía. Cuando tú me cuentas esto, me recuerdo a un poeta irlandés, Yeats, Ya. que él es irlandés y se dedicó a recopilar historias y vivencias de la gente de su mundo, muy parecido Ajá. a lo que hiciste tú. Y que lo marcó a él como poeta, como escritor, digamos, pero era un mundo que también estaba escondido Sí. y que cuando tú lo abres, de repente te das cuenta que es algo real, que no es... Sí. A ver, ¿cuáles fueron tus inspiraciones, no sé si teóricas, o cuáles fueron tus maestros que te permitieron de alguna manera darle a esta sensibilidad que tú tenías en la infancia gracias a tu padre, darle un sustento teórico y una... Sí, el camino es una ruta no académica, sino que personalmente busqué siempre relatos vivenciales, como dices tú, o etnográficos, ¿no es cierto?, en otras partes del mundo donde alguien hubiese experimentado lo mismo, porque claro, esto no aparece acá, esto ocurre una y otras veces y hay dos autores que siempre me gustaron mucho. Uno es Vladimir Arseniev, que es un cartógrafo ruso. A él lo encomendaron a cartografiar la taiga, que Fascinante personaje. es gigantesco, sí. ¿Qué es lo que es la taiga? Explícanos un poco. Claro, un bosque interminable que no se termina nunca. Entonces él tenía que cartografiar ese vacío que había en los mapas, y en esas exploraciones él se encuentra con un cazador coreano, Dersu Sala, que después Akira Kurosawa lo transformó en una película, pero los libros, las crónicas de Arseniev son súper interesantes porque hay momentos en que hay malentendidos entre él, los soldados rusos que lo acompañaban, y Dersu Sala, cuando, por ejemplo, los carbones de la fogata comienzan a chisporrotear y Dersu Sala se enoja y agarra un palo y empieza a golpear y les dice: no sean maleducados, estamos conversando. Y los soldados se ríen, claro, y él les dice: ¿por qué se ríen si yo estoy educando los carbones? Entonces Arseniev, que tenía esta sensibilidad etnográfica, le pregunta: ¿pero por qué? Y Dersu le dice: porque ellos son gente. Y Arseniev desde ahí abre una línea de preguntas que continuó durante diferentes exploraciones, donde había, por ejemplo, los ratones, ¿eran gente o eran ratones? Entonces Arseniev le decía: son ratones porque son peludos y tienen cola, que es nuestra mirada occidental, ¿no es cierto?, muy fijada en lo material, en lo físico. Y Dersu decía: no te distraigas con algo que no tiene relevancia, lo importante es que seas capaz de darte cuenta que él es gente y que él puede establecer conversaciones con nosotros. Y así hay un montón de otros relatos etnográficos donde ocurre lo mismo, pero depende del etnógrafo o etnógrafa cómo lo va a abordar. Algunos, claro, lo distancian como una creencia o superstición y lo explican en base a eso. Pero otros, por ejemplo, como Hallowell, que trabajó con los Ojibwa en Estados Unidos, no, él decía: no, pero es que estas entidades, ¿no es cierto?, son importantes porque la gente las toma en cuenta y decide
qué va a hacer entre ellos y con torno a su ambiente en base a la participación de estas entidades. En el caso de Hallowell es súper interesante porque él, cuando trabajaba con los Ojibwa, formaba parte de sus conversaciones. ¿Quiénes eran los Ojibwa? Ojibwa es un grupo indígena de la zona de los Grandes Lagos. Y los Ojibwa en sus conversaciones hacían participar a personas que Hallowell miraba y decía, pero ¿dónde están? Y forman parte de la conversación, hasta que un día le pregunta, bueno, pero ¿quiénes son estas personas que están conversando con ustedes ahora mismo? Y eran las rocas. Entonces, él tuvo una crisis etnográfica y era como, ¿cómo relato una conversación donde las piedras forman parte de la conversación, pero en realidad no son piedras? Y él crea un concepto que es otro que humano, que después ha sido trabajado, ¿no es cierto?, pero que se puede sintetizar como una entidad, o sea, algo que existe, que tiene agencia, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana. Y a partir de ellos y muchos otros más, ¿no es cierto?, fui construyendo esta forma de aproximarme a la posibilidad de entidades, ¿no es cierto?, que forman parte del cotidiano, que me ha facilitado mucho la forma de escuchar y de observar. Todos los antropólogas en general, cuando trabajamos en etnografía, tenemos que aprender a escuchar, es algo que forma parte de... Y sobre todo escuchar historias y relatos que no tienen nada que ver con nuestra manera de ver el mundo. Y que uno no anotaría. Claro, y la pregunta es la siguiente, ¿qué hemos perdido como cultura al perder esta mirada, no sé si llamarla animista, Ajá. mágica, etc.? ¿Qué hemos perdido? La capacidad de tolerancia. Nuestra cosmovisión, que es global, ¿no es cierto?, hoy en día, es tremendamente intolerante y jerárquica. Establecemos una jerarquía que generalmente además es dicotómica. Naturaleza afuera. Los otros como otros y nosotros al contrario. Y básicamente lo que hacemos es cerrarnos a la posibilidad de que lo que dice el otro puede tener sentido y puede ser importante, sino que inmediatamente lo descalificamos como folclore, como superstición, y lo registramos de esa manera. Y ocurre, por ejemplo, a mí me toca participar a veces en reuniones que tienen que ver con decisiones grandes, por ejemplo, con respecto al destino del mar, donde participan comunidades indígenas, pescadores artesanales, funcionarios de Estado y otros actores. Y uno se da cuenta que en esa mesa el diálogo ya está preestablecido. Hay una sola dimensión del mar y una sola posibilidad existencial para las cosas que hay en el mar y sus usos. En base a eso, ¿no es cierto?, comienzan a designarse preferencias de uso. Y cuando las comunidades indígenas hablan de entidades, o no explícitamente, pero las dan a entender, ¿no es cierto?, generalmente o alguien no se dio cuenta, no lo escuchó, y si lo escuchó lo considera como algo anecdótico y secundario, no relevante. Y resulta que si uno pone atención justamente en esos relatos, pero sobre todo la cosmovisión que hay detrás y el impacto que tiene esa forma de concebir el mundo y cómo deben ser usadas las cosas, claro, te das cuenta, sí podría contribuir muchísimo, no solamente a organizar los usos de manera mucho más equitativa, sino a claramente establecer principios de sustentabilidad, un concepto occidental, ¿no es cierto?, mucho más claro. Nuestra visión occidental en general considera la naturaleza todavía como algo inagotable. Y si ya no existen las especies, basta ver la tele, ¿no es cierto?, cuando los pescadores exigen nuevas cuotas y los biólogos dicen es que ya no existen, todavía no han nacido, es que no me importa, necesito más cuotas. Y de alguna manera esta naturaleza era, el concepto tenía un anima mundi, había un alma en esa naturaleza, que se relacionaba con el alma interior, con el ánima propia de las personas. Y esa pérdida ha tenido consecuencias, o sea, lo que yo entiendo por lo que he estudiado, lo que tú has hecho, que la ausencia, la desaparición de este mundo, de estas presencias, de estos seres vivos, ¿no? Tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Coincide, por ejemplo, con territorios devastados. Sí. ¿Y por qué? Sí, a ver, hay, como he tenido la suerte de recorrer no solamente islas, sino que además sectores de islas. O sea, por suerte son hartos años, ¿no es cierto?, como para conocer las islas integralmente, y uno se da cuenta de lugares que han sido devastados, una palabra re antigua que tiene que ver con la imposibilidad de que la vida se recobre, pueda recuperarse. Y tiene que ver con esta visión de una naturaleza inagotable que yo exploto nomás, sin importar las consecuencias, porque son cosas explotables. Y las playas se transforman en balnearios, arena con conchitas, pero no hay vida ahí.
y basta cruzar a otro lugar y darse cuenta de que hay una playa que está pródiga de vida y uno se pregunta, ¿qué pasó aquí si en general este modelo de explotación funciona parejo para todas las islas? Y es porque existe una comunidad local, por ejemplo, que establece un límite. Ellos mismos le dicen a estas flotas, por ejemplo, aquí no, aquí nosotros vamos a exigir que se manifiesten nuestras costumbres, que tienen que ver con una forma particular, ¿no es cierto?, de administrar las vidas que hay ahí. Entonces, por ejemplo, en un lugar que se llama Buil, en la costa continental de la región de los lagos, la comunidad recuperó una playa que había sido devastada durante décadas por explotación de mariscos y volvieron a aplicar su forma particular de mariscar. Y en 2 años recuperaron la vida. O sea, la naturaleza se puede recuperar. Y lo increíble de esto es que rompe un poco ese esquema de pensar que uno recupera cercando a los seres humanos. Acá al contrario, son los seres humanos los que contribuyen a recuperar la vida. Y es súper interesante cómo, lo voy a explicar, las señoras, en vez de mariscar caóticamente en la playa, ¿no es cierto?, siguen un patrón que es invisible para alguien que no es del lugar. Van zigzagueando y tiene que ver con que ellas son capaces de ver, es una metáfora, a través de la arena, cómo se comportan los mariscos. Y en lugar de perder tiempo y perturbar, ¿no es cierto?, el resto del sustrato de la playa, van enfocando la atención ahí, pero con el cuidado, por ejemplo, de no sacar los más chicos, no sacar más porque no es necesario, preocuparse de los vecinos. Y esa dinámica, cuando se vuelve recurrente y forma parte de la vida cotidiana durante años, increíblemente revitaliza las relaciones entre otras especies, porque esto no se trata de solamente cuidar las almejas, sino que las almejas dependen de una cadena de otras especies, y ese cuidado de esas relaciones es la que provee nuevamente vida a los lugares. Y eso nuevamente nos lleva otra vez a que implícitamente o explícitamente ellos están pensando en estas entidades regulatorias que forman parte de su vida cotidiana y que son importantes. Ricardo, a ver, vamos a hablar de Chiloé. La transformación que ha sufrido Chiloé es brutal en las últimas décadas, ¿no? Y lo que entró en crisis ahí el modelo aparentemente consuetudinario, tradicional, que sostuvo la vida insular, las prácticas comunitarias, en fin, el trato de los recursos. A ver, hablemos un poco de cómo ha sido esa crisis, esta transformación, cuáles son los puntos más importantes a señalar y a describir. La historia de Chiloé es tremendamente compleja, pero uno puede establecer una línea más o menos de tiempo en el que ocurren algunas cosas. Uno de los temas importantes tiene que ver con, primero la anexión de Chiloé a Chile. Ahí hay un tema interesante, porque siempre se dice Chiloé fue el último reducto español, pero es más complejo y sería interesante ver qué pasó ahí, cómo lo ves tú, ese elemento histórico. Chiloé es incorporado a la República de Chile, pero además es castigado, porque Chiloé había sido obviamente contrario formaba parte, ¿no es cierto?, de la defensa de la corona española, que son temas políticos, pero había un modelo de vida singular, muy isleño, ¿no es cierto?, que para Chile resultaba una amenaza, y lo plantean en esa época, siglo XIX, ¿no es cierto? Las costumbres chilotas son una amenaza al progreso de la República, tienen costumbres contrarias al desarrollo. Por ejemplo, el arado recién empezó a usarse a principios del siglo XX en Chiloé. Los chilotes se resistieron a usar el arado porque usaban la técnica de luma, que puede ser muy arcaica, pero que para un entorno que en esa época era muy boscoso, era súper pertinente, o sea, de bajo impacto, ¿no es cierto?, y era eficaz. Ahora, cuando Chiloé se incorpora a la República, se hace muy visible la situación de pobreza. La pobreza, todos sabemos que la pobreza es súper multifacética, polisémica, pero los chilotes se hacen muy visibles como un grupo muy rústico y muy pobre. Y esa conciencia respecto a la República se hizo visible para los chilotes, ¿no es cierto?, y aparece la necesidad de tratar de cambiar. Eso siempre, cuando forma parte de una sociedad mucho más grande, está ese impulso. Comienzan a salir, sin embargo, a pesar de eso, durante mucho tiempo el modelo de vida chilote, que se puede decir consuetudinario, o sea, las costumbres, siguió funcionando sin mayores intervenciones. A pesar de ello, por ejemplo, había agentes de colonización que insistían. Los corrales de pesca, por ejemplo, que son sistemas intermareales para capturar peces, hubo un agente de colonización que quería prohibirlo y promulgó unas medidas legales para que se prohibiera, sobre todo porque decía, esto genera muy malas costumbres, porque no hay que hacer tanto esfuerzo para tener alimentos, al contrario, tenemos que esforzarnos en instalar ese modelo
de desarrollo basado en la competencia, ¿no es cierto?, en el esfuerzo. Sin embargo, hasta probablemente la mitad del siglo XX, hasta el año 60, hasta el terremoto, Chiloé mantiene ese patrón de vida resistente, súper conservador. El terremoto trajo cambios en las políticas públicas tremendamente profundos y trajo cambios tecnológicos, sobre todo en el tema marino, que fueron de un impacto tremendo. El traje Joca, por ejemplo, el traje buzo autónomo que tiene esta manguera amarilla, aparece con fuerza en esa época, acompañado de cambios de la política pesquera nacional, sincrónicos, y que básicamente le dicen a los pescadores en el país: vamos a cambiar. Venían estos cambios ocurriendo desde el principio del siglo XX, pero en los años 50, años 60, ¿no es cierto?, Corfo, de por medio, etcétera. Ya, se terminó. El mar dejó de ser una entidad, el mar es un espacio de producción, ¿no es cierto?, y lo vamos a explotar de tal y tal manera. Viene un instructivo y viene un cambio cosmogónico tremendamente profundo en los pescadores artesanales, que comienza principalmente en el norte y zona central. Con las fiebres de los años 80, este boom de explotación, loco, medusa, La fiebre del loco, como dice la película de André Wood, claro. el pelillo, etcétera. Lo que ocurre es que estas poblaciones que ya habían precarizado los ecosistemas de la zona central se desplazan hacia el sur, cada vez más hacia el sur, ¿no es cierto? Y yo he entrevistado a mucha gente que dicen: nos enseñaron a pescar, nos enseñaron lo que era el mar. Entonces, chilotes que tenían precauciones, por ejemplo, basadas en la presencia de la pincoya, otras entidades, se dan cuenta, no, son supersticiones. Si yo me quedo en esto, todos estos otros actores que vienen con otra forma de pensar van a ganar y yo voy a quedar y yo voy a perder. Pasó, por ejemplo, con las áreas de manejo, los que se resistieron diciendo que el mar era de todos, 10 años después decían: no logramos quedarnos con nada. Y todo quedó a manos de este uso privativo, ¿no es cierto?, a manos de organizaciones. Los años 80 son el cambio más radical, porque básicamente lo que ocurre es que empieza a moverse esta cosmovisión, ¿Ya? más que verla como una práctica, verla como una cosmovisión que se desplaza y va fragmentando y aislando como islas esta cosmovisión isleña que tenía tantos cuidados o precauciones sobre la naturaleza, hasta que se impone. Y hoy en día, claro, los más viejos o en algunas localidades todavía es importante este tipo de forma de concebir la relación con la naturaleza, pero en general, sobre todo en la Isla Grande, esta cosmovisión de explotación está arraigada, está normalizada. Cuando uno normaliza algo, significa que ese es el mundo y no hay otros. Dime una cosa, pero sin embargo, tú has dicho que hay una resiliencia Sí. y un potencial, por decir Sí. llamado en este modelo insular consuetudinario, que Sí. todavía tiene Existe. posibilidades. ¿Y cuáles son? Tiene que ver sobre todo con los valores que están incrustados en la base, en el sustrato más profundo de este modelo. El modelo básicamente es una forma de convivir entre personas con el entorno, que tiene un sustrato, primero, ontológico, lo que son las cosas, lo que es el mar, lo que son los peces, lo que son las rocas, y cosmogónico con respecto a cómo deben y pueden ser usados. Esas reglas están basadas de manera importante en la existencia de estas entidades, que son las que norman. Es un sustrato indígena, claramente tiene coincidencia o analogías, ¿no es cierto?, con el mundo indígena. Y implican, por ejemplo, que el uso que yo voy a hacer del entorno va a estar mediado por estas precauciones, y si no cumplo y las transgredo, ¿no es cierto?, voy a sufrir castigos. Y se creen esos castigos, o sea, hay estrés, ¿no es cierto?, se experimentan. Es tan importante ese tipo de precauciones, por ejemplo, que he entrevistado a señoras que cuando mariscaban decían: no salimos todas al mismo tiempo, sino que salimos por turno. Y cuando llegamos a la playa nos preocupamos de llenar nuestro canasto, pero llenamos otro para la vecina que se quedó. Esa práctica que uno fríamente o occidentalmente podría decir, bueno, es sustentable, económicamente sustentable, no, también es cosmogónica, porque detrás está siempre esa precaución de pensar, lo hice bien. Hay señoras, por ejemplo, en Dalcahue, una colega socióloga las ha estudiado, señoras que le dejan peinetas a algunas rocas. De entre 100 rocas de la playa, Ya. hay una que ellas solamente identifican, a la que le dejan peines o abalorios de mujer. Entonces ella les preguntaba: ¿qué ocurre aquí? Y decían: es que en esta roca se sienta la sirena o la pincoya, dependiendo del lugar, y es una forma de estar relacionada con ella y decirle: vamos a cumplir con estas precauciones. O sea, es un mundo muy poético y muy Sí. rico. Sí. ¿Ah? Sí.
y que hemos perdido. Y de cuidado, si ese es el Sí. tema Claro, de cuidado, ¿no es cierto? Sí, De- solo para cerrar, por ejemplo, cuando he entrevistado a pescadores que van en estas grandes flotas, cuando llegan a un banco bajo el agua, piensan, si no lo saco yo completo, aunque me llegue una sanción, lo va a sacar la lancha que viene atrás. Ahí no hay cuidado. Po. Es tan distinta la forma de pensarse en sociedad que claramente uno dice, claro, esta otra cosa que vemos tan arcaica o folclórica, pucha, sí es importante, la deberíamos tomar en cuenta. bueno, es un poco la tecnificación del mundo, una sociedad tecnificada Sí, y que, bueno, tiene esos peligros que tú estás señalando. Ahora, aquí también hay una... ¿Cómo se cruza esta...? A ver, porque el componente católico, el componente Sí. espiritual cristiano se mezcla con elementos Sí. indígenas. ¿Cómo se dio esa Hay mezcla, ese encuentro en Chiloé? Hay muchas entidades que son de origen cristiano que también participan de estas relaciones, pero tienen hay otra perspectiva. Por ejemplo, San Pedro, que está presente, ¿no es cierto?, en todas las islas. Sí, claro. Y después voy a dar otro ejemplo que es en San Juan de la Costa, pero San Pedro existe en un mundo donde hay una jerarquía. El ser humano está arriba y el resto de la naturaleza está dispuesta para beneficio de los seres humanos. Estas otras entidades ocurren en un mundo donde los seres humanos forman parte de una cadena interdependiente de relaciones precautorias. Entonces, en vez de haber jerarquía, acá hay una telaraña, un tejido muy parecido a cómo funcionan en realidad los ecosistemas. En San Juan de la Costa está la piedra del abuelito Buenteado, que es una roca, ¿no es cierto?, que es la casa de una entidad, que es el abuelo de este Ñenco, administrador de recursos marinos, ¿no es cierto?, desde la visión externa. Y al frente hay una caleta de pescadores que tiene un San Pedro. Y al mismo tiempo esta roca, que es un Ñenco, es un área de manejo. Entonces, es una cantidad de mundos ocurriendo simultáneamente, pero donde ocurren malentendidos porque los pescadores consideran la roca como una excelente área de manejo porque está llena de locos. Las comunidades indígenas dicen no, la vida que hay ahí obedece a que es la casa de una entidad, del Ñenco. Hay conflictos entre ellos que ahora por suerte ya se han superado. Una época en que los pescadores no permitían que hubiese guillatunes, por ejemplo, ahí, lo que era muy ofensivo para ellos porque del guillatún dependía el bienestar del resto de las comunidades durante el año. Y el San Pedro era como una provocación. Eran finalmente lograron ambas partes del malentendido, que pensar que estamos hablando lo mismo pero hablamos de cosas distintas, pasar al menos a un desacuerdo que es una figura más amable porque al menos coincidimos en la importancia de ambos mundos. Estamos conscientes de que el Ñenco es importante y ustedes están conscientes de que nuestra área de manejo es importante. Pueden convivir, pero representan dos formas de concebir el mundo distintas. El tema que nos convoca en el programa es la protección de lo nuestro en un mundo globalizado. Sí. ¿Cómo se puede proteger? ¿Hay alguna esperanza de poder proteger? ¿Se está haciendo algo? ¿Hay alguna política pública? ¿El Estado? A ver, ¿cuál es tu mirada de ese mundo tan dañado, que ha sufrido un impacto tan grande de transformación? ¿Cómo se puede recuperar lo nuestro entendido como lo... Yo creo que hay que partir primero con un análisis crítico sobre lo que es nuestro. Hay un texto que escribió un profesor que se llama Juan Carlos Esquius, que es antropólogo, uno de los grandes antropólogos chilenos, que analiza el rodeo. El rodeo, cuando nosotros lo concebimos como una costumbre, identidad, ¿no es cierto?, un patrimonio nacional, inmediatamente imaginamos una media luna, un espacio controlado donde ocurre una práctica que tiene que ver con el control del animal, ¿no es cierto?, y la habilidad del jinete se demuestra en base al control del animal. Y que representa un escalafón social, ¿no es cierto?, tiene toda una geometría. Y él dice, pero espérenme, sí, no solamente existe ese rodeo, hay un rodeo de montaña que involucra a muchas familias que juntan su ganado familiar y se lo llevan a la montaña, a una veranada, donde la habilidad del jinete ya no es controlar al animal en un espacio controlado, sino que es cuidar al animal en un espacio abierto, donde la naturaleza es la que manda. Y él decía... aquí hay dos valores o dos cosmovisiones, ¿no es cierto?, que no coinciden. El rodeo que nosotros consideramos patrimonial, que es el que le enseñamos a los niños y a las niñas en nuestro país, representa muchas cosas contradictorias valóricamente, y el otro rodeo, que es súper importante,
no lo valoramos, incluso lo sacamos, amenazamos a familias, las sacamos de las montañas, pero resulta que tiene valores sociales tremendamente profundos que podrían ayudar a mejorar nuestra convivencia social. A partir de eso creo que muchas de las costumbres, lo inmaterial en Chile, que debería ser patrimonial, no es considerado patrimonial, y ponemos mucho foco en cosas locosistas, en una fiesta religiosa que ocurre una vez al año en una calle. Y nos restringimos a eso. Puede que tenga valores súper importantes, pero ocurre una vez al año, mientras que hay otras costumbres que son cotidianas, que ocurren a diario, que refuerzan este tejido relacional. Y publicamos hace un tiempo un paper que tenía que ver con contribuciones recíprocas. Las contribuciones recíprocas son prácticas culturales, costumbres que contribuyen con la naturaleza. Por ejemplo, cómo se marisca, cómo se cuidan ciertos lugares de reproducción de especies que se hacen a diario, pero que no están protegidas por la ley, por ninguna, ni por la de pesca, ni tampoco por la ley de cultura. Vamos a ir a una breve pausa. Ricardo, en esta interesantísima conversación, la protección de lo nuestro en un mundo globalizado, con Ricardo Álvarez, que vino especialmente de Peyuco a Valparaíso, antropólogo, doctor en Ciencias Sociales y director de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral en Puerto Montt. Ya regresamos. Regresamos a Aquí se piensa Chile. Estamos conversando sobre la protección de lo nuestro en un mundo globalizado. Bueno, Ricardo Álvarez, antropólogo, director de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral, sede de Puerto Montt, ha dedicado su vida justamente a intentar proteger, pero estudiar lo nuestro como un patrimonio intangible de cosmogonías, prácticas, visiones de Chiloé, las regiones, las islas del país, Aysén, también vamos a hablar un poco de Aysén, no hemos hablado. Hay algunos temas que me quedan, estábamos hablando de Chiloé, la transformación brutal que ha tenido Chiloé sí. En las últimas décadas en Chile, a partir del terremoto del 60, tú decías. Esto se ha traducido, por ejemplo, en la migración, ¿no? Sí, isla-ciudad. Ya, isla-ciudad. A ver, ¿qué es lo que has investigado tú en relación a esa migración? Hay una migración constante que se acelera en los 80, que tiene diferentes comportamientos. A ver, los chilotes han migrado desde hace mucho tiempo, por ejemplo, hacia la Patagonia, Yanquihue, incluso las salitreras, pero con retorno. Ellos iban, hombres, las mujeres en general eran invisibilizadas dentro de esas crónicas, pero había hombres y mujeres, pero principalmente hombres, y volvían, y capitalizaban lo que habían ahorrado en sus islas. Entonces uno ve viviendas grandes, ¿no es cierto?, ya viejas en esta época, diseñadas para tener hijos, para producir, y es una época hasta más o menos los años 80, 90, en que las imágenes aéreas muestran a las islas con pequeñas franjas de bosquete. El resto es campo, trabajado, arado, ¿no es cierto?, con ganado. Comienza después una migración principalmente de mujeres y de jóvenes hacia la ciudad, porque se abren... A ver, Chile es súper injusto. Chile tiene más de 40.000 islas. Chile está en quinto o sexto lugar a nivel mundial como archipiélago. Y eso no lo conseguimos. Somos un país súper continentalizado mentalmente. Y la política pública castiga lo insular en nuestro país, porque concentra toda la estructura de oportunidad, entiéndase, educación, salud, bancos, retail, trabajo sobre todo, en ciudades, ojalá conectadas vialmente en el continente. En las islas hace excepciones, ¿no es cierto? Pero las islas quedan desprotegidas, o sea, no se invierte en ellas y se justifica y se normaliza eso diciendo que ustedes son islas. No, si viven islas, confórmese, no vamos a traer nada para acá. Y eso hizo que la gente dijese, bueno, es que no me queda otra. El hijo se iba a estudiar, la mamá decía, quiero acompañar a mi hijo, se iba a vivir en la ciudad, y esa migración no ha parado. Y uno, si pasa hasta arriba una avioneta por la isla, ves que hoy en día los bosques son más grandes, y es porque los campos ya no están siendo trabajados, porque los que se quedaron ahí son viejitos, no tienen la capacidad de mejorar las casas, y hay una transformación que no había ocurrido hace muchísimo tiempo en la ruralidad de Chiloé, ¿no es cierto?, de abandono de esta costumbre, pero todavía hay islas que se resisten. Sí. A ver, hay algunos que van a decir, sí, parece muy idílico este modelo, sí, pero era un modelo que había pobreza, sí, abuso, etcétera, una vida precaria, pero sería interesante ver qué se le contesta a eso, sí, porque a lo mejor ahora hay otro tipo de pobreza
Y otro tipo de precariedad que habría que visibilizar a partir de la mirada de donde se mire, ¿no? Hoy en día en Chile tenemos una pobreza con zapatos. Antes la pobreza era sin zapatos. O sea, hay una pobreza que es distinta, que tiene acceso incluso a tarjetas de retail. Ese es un debate que hemos tenido muchas veces discutiendo temas insulares, pero ¿para qué quedarse en islas si justamente genera pobreza? Es una de las afirmaciones que se hace. Si uno mide el bienestar en base única y exclusivamente al dinero, que es el medio, ¿no es cierto?, con el cual yo financio mi vida y mi bienestar en ciudades, claramente las islas están desmejoradas. Sin embargo, si uno amplía esa mirada, estoy pensando por ejemplo en Max Niffel y Sal de Oppenheim cuando decían hay necesidades universales donde, claro, el dinero está aquí, pero hay una serie muy grande de otras necesidades, cuidados, preocupación, etcétera, que forman parte del bienestar como un concepto más amplio. Uno se da cuenta que en las islas es posible satisfacer buena parte de esas necesidades de manera autónoma, porque el medio lo permite y la comunidad lo permite, que no se cumplen en la ciudad, no se cumplen en una fábrica. El gran problema es que, claro, como miramos el mundo desde una sola cosmovisión, esa otra posibilidad la concebimos como, una profesora una vez me dijo, no me acuerdo si fue romántico o idílico precisamente, porque estaba mirando solo desde una opción. Pero sí, en la pandemia, por ejemplo, ocurrió que se experimentó el malestar o la precarización de la calidad de vida de manera mucho más brutal en la ciudad que en las islas. En las islas la gente podía solucionar buena parte de los problemas de manera autónoma, solo que como ver su sala se ve de otra manera, se ve distinto y se ve precario. En la ciudad para cualquier cosa necesitas dinero, para la salud. Puedes vivir en la ciudad, pero resulta que el consultorio está a 40 minutos de distancia. Es súper relativo y requiere mucho más estudio, sí, mucho más trabajo. Y la pérdida de estas tradiciones, de esta visión de mundo, de este mundo animado, también tiene consecuencias, imagino, en la salud psíquica. Sí. Es decir, hay una pérdida ahí que imagino que debe tener consecuencias, no sé si la han investigado. Sí, hay un concepto que aparece. La pérdida de un sentido, en el fondo, ¿no es cierto? Un sentido de vida, ¿no? Durante muchos años yo trabajé en la Fundación Superación Pobreza en un área que se llamaba Propuestas País, que era súper interesante porque producíamos estudios sobre pobreza, pero tratando de salirnos del esquema clásico de tenencia o no tenencia. Y durante varios años me tocó precisamente estudiar cómo se experimenta la pobreza en islas. Y lo contrario se llamaba tranquilidad. Aparecía una y otra vez tranquilidad y de repente, ya por saturación, empecé a preguntar, pero ¿qué es tranquilidad? Es bienestar, solo que nosotros nos referimos a ella como tranquilidad. Tranquilidad significa estar en un ambiente tranquilo, limpio, tener certeza de que alguien en la familia no está enfermo, pero si se enferma vamos a poder enfrentar eso vendiendo un vacuno o por solidaridad, etc. Y la tranquilidad, cuando entrevistaba a gente que estaba viviendo en la ciudad, isleños, los familiares y los que se quedan en islas, la tranquilidad era mucho más recurrente en las islas, no así en la ciudad. Sin embargo, cuando yo le preguntaba otra pregunta, ¿cómo le gustaría vivir a futuro? Aparecía la ciudad como un imaginario en el horizonte, pero era un imaginario no cuestionado, es casi como una imagen que se impone, ¿no es cierto? Y que la gente persigue, pero no la reflexiona, ¿no? Oye, vamos a hablar un poco ahora de ese otro mundo, hablamos de Chiloé, las islas de Aysén. Es invisibilizadas. Sí. Háblame de ese mundo, de esa región potente que tenemos en Chile, Sí. Que ha quedado como fuera de Chile también en mucho tiempo, ¿no? La gente que cruza Aysén, me contaba alguien, antiguamente se decía, se va para Chile, cuando iba a Puerto Montt alguien Exacto. a buscar va para Chile, o sea, nosotros no estamos en Chile. Sí. ¿Ah? Exacto. Islas de Aysén y también las de Magallanes. Cuando pensamos en la Patagonia archipelágica, pensamos en un territorio despoblado, desaprovechado. Empiezan a aparecer un montón de términos cuestionadores, ¿no es cierto?, de la insularidad que dicen tenemos que aprovecharlas y explotarlas. Y eso es una imagen súper falsa. Puede ser que hoy en día la población que vive ahí esté concentrada en pequeños asentamientos urbanizados, Melinca, Huicha, Isla Navarino, por ejemplo, Puerto Williams, que es un modelo distinto al de Chiloé. Pero si uno estuviera en cualquier lugar de esas islas, en este minuto, vería pasar una embarcación.
O sea, hay un uso intensivo, extremadamente intensivo de ese archipiélago, pero que no se ve porque siempre pensamos en el asentamiento, donde están las casas. Hay una sobreexplotación de los archipiélagos, sobre todo Aysén, a través de una figura que se llama zona contigua, que libera a la flota de los lagos para sobreexplotar la región de Aysén, ¿no es cierto? Que debe ser una de las formas, una de las expresiones más brutales de libre acceso que hay hoy en día, que hace que aparezcan diferentes imágenes de las islas de Aysén, contradictorias o no compatibles. Tenemos la imagen idílica, ¿no es cierto?, de las islas como un paraíso ecológico, con ballenas, ¿no es cierto? Tuve la suerte de trabajar con Rodrigo Juque. Hace muchos años hicimos una propuesta de conservación para esa zona. Sí, lo entrevisté una vez a Rodrigo Juque en un programa. No funcionó, no les gustó. Ya. Después vinieron las comunidades indígenas solicitando que fueran espacios costeros de pueblos indígenas, que tenía más o menos la misma idea, tampoco funcionó, la rechazaron. Tenemos esta imagen entonces de un lugar ecológico, de un lugar de sobreexplotación que produce dinero, de un lugar abandonado, aislado, esa palabra basal, ¿no es cierto?, de la isla en nuestra concepción, que hacen que sea hoy en día probablemente el western chileno. O sea, no hay muy poca fiscalización, hay muy poco control. Hay lugares como Islas Huichas, por ejemplo, donde el 80% de la población experimenta situación de pobreza, paradójicamente, en un territorio que produce millones de dólares. O sea, es un lugar que realmente requiere que el Estado diga, voy a ordenar. Es un territorio donde no hay ordenamiento costero. Chile no tiene ordenamiento costero. Y entiendo que, a pesar de representar la mayor parte del modelo costero chileno, no aparece en las estadísticas. O sea, es como si esos sectores están invisibilizados, como si fueran espacios vacíos, ¿no es cierto? Es que, por eso digo que es un western. La declaración de lo que se extrae no necesariamente coincide con el lugar donde se extrajo. Entonces puede que, por ejemplo, volúmenes que se sacaron, no sé, de la isla Wamblin sean declarados muchísimo más lejos. Se usan áreas de manejo para declarar productos que fueron extraídos. Hay un caos absoluto que tiene consecuencias gigantes ecológicamente. Y hay otra palabra que a mí me gustó mucho que usan los biólogos, yo no la conocía, la empecé a usar hace un par de años, que tiene que ver con síndrome de... se me olvidó, síndrome del... es un síndrome con respecto al umbral, no me acuerdo la palabra exacta. Cuando se decide, por ejemplo, explotar una especie, se usa un referente temporal. El año tanto, el volumen, la cantidad de especímenes de tal especie era tal. Y ese es nuestro horizonte. En base a eso vamos a designar cuotas y vamos a dejar una franja que sobreviva. Resulta que ese umbral fue construido sobre una población que ya estaba sobreexplotada. Entonces, cuando nosotros pensamos, ya, este es el umbral de una población en buen estado, es mentira, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Partimos de un umbral de una población sobreexplotada. Entonces, la designación de nuevas cuotas implica presionar aún más esa especie. Entonces, finalmente también vivimos una ficción. Las políticas basadas en la explotación de recursos marinos en Chile son muy ficcionales, muy de ciencia ficción, porque hablan de especies que ya están deprimidas, ¿no es cierto?, poblacionalmente, pero que después declaramos como no, tenemos un modelo sustentable. No es así. Y lo digo, a ver, esto lo pueden decir los biólogos científicamente, pero yo lo digo desde el relato de las personas. En Chiloé se usa mucho, y en Aysén también, la palabra arrasaron con todo. Cuando uno llega a una isla y dice, no, vinieron y arrasaron con todo, es real. La gente bucea y debajo ya no queda nada, queda arena, ¿no es cierto? La tierra baldía, de la que hablaba el poeta T.S. Eliot. Y a eso se agrega, sobre todo hoy en día, por ejemplo, la salmonicultura, con millones de toneladas de fecas. Está bien que la salmonicultura ocurre en un polígono súper chiquitito. El problema es que las corrientes hacen que el impacto de eso sea gigantesco, transversal de océano a cordillera, que agrava aún más la situación de esas poblaciones ya sobreexplotadas. Nosotros hablamos de la cosmovisión en Chiloé, los seres vivos, bueno, en fin. Pero también hay una insularidad aysenina, digamos, sí. con conocimientos, con formas de vida valiosas, que sería bueno relevar y que tú contaras, digamos, porque también están invisibilizadas completamente y hay una riqueza ahí cultural que vale la pena detenerse en ella. Hay algo que me gustó mucho con Melinka. Melinka, generalmente los relatos etnográficos se caracterizaban porque la gente hablaba siempre de su origen chilote. Vinimos de Chiloé, de Quellón, de Keilen, etc.
hace un par de años atrás, o sea, 10 años atrás, comenzaron a aparecer relatos de no, yo soy melincano. Chiloé es parte de nuestros abuelos. Ahora nosotros somos de aquí y miramos hacia el sur. Antes la gente miraba hacia el norte por su vínculo. Esa transformación que es histórico reciente es súper importante porque estas islas se están empezando a resistir, están empezando a poner resistencia, por ejemplo, contra este modelo de la zona contigua, pero también resistencia a la invisibilidad que tienen incluso en su propia región. Para la región de Aysén, sus islas son invisibles, no aparecen. Si tú revisas en Chile los pladecos, las estrategias regionales de desarrollo, a veces ni siquiera mencionan las islas y tienen miles de islas en su territorio. Eso está cambiando. O sea, y aquí viene un tema que es bien paradójico, porque igual que en Chile, las islas que se están resistiendo y que están empezando a conservar a sus jóvenes, por ejemplo, los jóvenes retornan en lugar de irse, son islas que tienen pescadores artesanales a los que les está yendo bien. Que, claro, adoptaron este modelo de explotación tecnificada, ya no se parecen mucho más al pescador moderno, pero con el arraigo a su isla. Ya no se van, se quedan ahí. Y en Aysén está pasando lo mismo, a pesar de las dificultades. Huichas, que tiene tanta merluza, no puede explotarla porque sale demasiado caro por este tema de centralización. Pero esa cosmovisión nueva isleña de quedarse y de producir en el lugar y generar bienestar en el lugar es algo, yo creo, que es histórico reciente. Hoy en día se ve fragmentado, pero si uno pensara 100 años, probablemente esto es un regreso, un retorno de la insularidad. Oye, hablamos de la riqueza imaginativa, el imaginario chilote. ¿Y cómo es el imaginario aysenino? ¿Qué imaginario hay ahí? Es distinto. Hay un sustrato que es indígena, que es importante. Buena parte de la población de las islas de Aysén empezó a migrar más o menos en el siglo XIX, XX con fuerza. Cuando uno le cuentan la historia del poblamiento de la Patagonia, generalmente se habla de tierra. Gente migrando para Argentina que entran, ¿no es cierto?, por los valles, pero después los empujan hacia las montañas. Pero de manera muy silenciosa hay una migración chilota, principalmente en la mitad sur de Chile, de territorio payo, que llega hasta Puerto Williams y llega hasta las Wollaston, ¿no es cierto?, llega a Islas Hostes, increíble, que no existe en los relatos, es muy invisible, que se incorpora a población cahuéscar, a población yagán, ¿no es cierto?, forman familias. Y ellos llevan consigo esta forma de concebir el mundo que se queda en el lugar y genera una suerte de mestizaje. Por ejemplo, en el mundo yagán había pequeñas entidades que eran desordenadas, ¿no es cierto?, que hacia finales del siglo XX eran análogas al trauco o chauco, como se pronuncia. Eso, por ejemplo, comienza a quedarse en los territorios y comienza también a organizar la vida cotidiana de las personas. En las islas de Aysén, en las islas de Magallanes, eso existe, pero es un sustrato también de no íntimo, al que cuesta mucho entrar. Probablemente la gente, si uno llega por primera vez, no lo va a enunciar y va a actuar de otra manera. Es como cuando a un antropólogo le dicen, es que yo actúo como creo que a usted le gustaría que actúe. Que eso es lo que hay que romper con tiempo. Pero la manifestación más práctica o más visible es la del pescador artesanal. A diferencia de Chiloé, que es un modelo distinto, que tiene agricultura, recolección, ¿no es cierto? Acá no, es mucho más enfocado a la pesca. Y uno de los problemas, sí, que lo vuelve súper vulnerable, es que cuando mi modelo económico, a diferencia del chilote, que no genera mucha economía, mucho ahorro, pero me sostengo en muchas cosas, acá me enfoco en una o dos o tres especies que registro en mi registro pesquero artesanal. No sé, por ejemplo, erizo, luga y almeja. Y me enfoco en ellos. Si le pasa algo a la luga, a la almeja o al erizo, mi economía familiar se va a las pailas. Puede que en un momento me vaya bien y genero mucho dinero, pero puede que durante mucho tiempo ocurra lo contrario y no tengo otras opciones. Mi modelo es mucho más parecido al modelo moderno de explotación, muy enfocado, muy dependiente de la tecnología además, a diferencia del Chile, que todavía puede autofabricar buena parte de su insumo. ¿Y cómo hace un etnógrafo para lograr esa confianza, para que ese mundo se abra y las personas se abran y cuenten de verdad lo que sienten, lo que piensan? ¿Cómo se logra eso? Eso se logra, uno, claro, se aprende, pero sobre todo tiene que ver con empatía, tiene que ver con habilidades personales que hay que desarrollar, paciencia, por ejemplo. La capacidad de escucha, yo creo que uno de los grandes problemas que enfrenta un estudiante recién titulado de antropología cuando hace etnografía
es que cuando está en una casa de campo la gente se queda en silencio. Los silencios son sagrados en una casa de campo, es parte de la dinámica conversacional. El silencio es parte de la conversación. Y la ansiedad hace que rellene ese silencio. Eso, por ejemplo, genera inmediatamente un rechazo y va a ser muy difícil que después la familia quiera aceptarlo porque es el que no para de hablar. Ese aprendizaje por error es necesario el cometer errores para aprender, equivocarse, y poco a poco uno se va dando cuenta, yo necesito escuchar y escuchar empáticamente. Eso significa ser capaz de darle varias vueltas a lo que se está conversando, no quedarme con una idea preconcebida de, o sea, por ejemplo, están hablando de temas económicos. No, acá hay algo detrás que le da sentido a esa conversación sobre economía familiar. Y eso no ocurre de la noche a la mañana, pues requiere tiempo. Y uno de los principios importantes de la etnografía que lo distinguen de la entrevista, por ejemplo, es que yo necesito entrevistar a una persona una vez, volver al año siguiente, volver a entrevistarla, volver al año siguiente, volver a entrevistarla, para que a la tercera entrevista la persona diga, ya, pues ahora sí voy a abrirme. Y el etnógrafo ha cambiado en esos 3 años también. Entonces, una transformación mutua. No ocurre etnografía si ambos no se transforman. Si el etnógrafo sigue siendo tosudo, no hay etnografía. Y eso es súper importante porque da a entender que la etnografía es un proceso de largo plazo, no es llegar y hacer una entrevista. Eso se llama entrevista. Etnografía se llama cuando ya he establecido un vínculo de amistad con esas personas. Yo me he hecho tan amigo de muchas de estas familias que nos llamamos, pero para cosas cotidianas, para saber cómo está el hijo. Oye, ¿tu hijo entró a estudiar? Sí. Conversaciones cotidianas que cada tanto permiten ese nivel de confianza. Ahora te voy a preguntar con respecto a, no sé, tal problema. ¿Cómo lo piensas tú? ¿Cómo crees que lo vas a solucionar? La ley Lafkenche ha generado mucha polémica, no podemos evitar hablar de ella. Sí. La imagen, en los debates presidenciales lo hemos visto, todos los candidatos incluso diciendo esa ley, ha habido un abuso de esa ley, una manera de frenar la producción, una manera de frenar la inversión, etcétera, etcétera. A ver, tú mirada a la ley Lafkenche, sus luces, sus sombras, a ver cómo lo ves, ¿cuál es tu diagnóstico? Mi diagnóstico es, a ver, esta es una norma única a nivel mundial, no existe otra parecida. ¿No existe otra? No existe ninguna que se le parezca. Hay algunas, pero son, los australianos tienen algo parecido, pero no, ni siquiera se acercan. Es una ley que nace desde el mundo indígena como una contrapropuesta a Ricardo Lagos, que les había dicho a las comunidades, hagan áreas de manejo, santuarios de la naturaleza, y dijeron, no, si nosotros lo que necesitamos es que en el marco de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que nos excluyó como usuarios legítimos, se nos permita seguir manteniendo nuestras costumbres con relación al mar. Bueno, finalmente se promulga, ¿no es cierto?, se aprueba. Y hay una gran confusión, de nuevo, un malentendido. Yo uso mucho en mis investigaciones la palabra malentendido, porque malentendido da cuenta de 2 conversaciones donde ambas partes creen estar hablando lo mismo, pero están hablando de cosas distintas. Eso genera malestar, agresividad, ¿no es cierto?, etcétera. Esta ley lo que dice es, yo en este polígono necesito que me aseguren que este número de costumbres que son nuestras se puedan reproducir en libertad. Por ejemplo, en Huaytecas una de las costumbres que se quería legitimar, y era un espacio muy amplio, era la navegación familiar a ciertos rucos, ¿no es cierto?, casas de pesca, donde la familia en verano, por ejemplo, está muchas semanas recolectando, mariscando y conviviendo. Cuando tú dibujas en un mapa esa costumbre, el polígono es amplio, pero es esa costumbre con ese impacto ecológico mínimo. En una mesa donde la forma de concebir los polígonos, entiendas estos mapas, ¿no es cierto?, de preferencias de usuario, son medidos en base a su productividad y capacidad de explotación, claramente un polígono grande se ve como una amenaza. Por más que las comunidades les han tratado de explicar, es que mi polígono es grande, pero mi polígono no significa que voy a explotar ese polígono. Mi polígono lo único que dice es que yo necesito que me aseguren estas prácticas culturales nuestras en este espacio. Y no va a interferir con usos previos ni con concesiones previas. Esa posibilidad de diálogo que debería haber ocurrido promovida por el Estado debería haber facilitado una mesa para que el malentendido avanzara a desacuerdos y posibilidades de acuerdos, no ocurrió. Y peor aún, porque yo lo digo, me hago responsable, acompañé muchos de estos procesos,
los representantes de Estado en esas posibilidades de resolución del conflicto lo que hicieron fue acrecentar los malentendidos, promoviendo fake news, ¿no es cierto? Como a ustedes les van a prohibir, a los pescadores, a ustedes les van a prohibir navegar. Eso es absurdo, ni siquiera está contenido en la ley. Y eso, cuando tú tienes un malentendido, la gente se comporta aquí y en cualquier lugar del mundo de la misma manera. Se genera incertidumbre, porque se genera esta incerteza con respecto a mi bienestar futuro. Oye, esta comunidad está poniendo en jaque mi posibilidad de bienestar futuro como familia. Que es lo que le pasa, por ejemplo, a muchas familias prestadoras de servicios en la industria salmonera. Sienten inseguridad. La inseguridad da paso inmediatamente a un rechazo al diálogo y después a agresividad. Es una cadena que siempre ocurre. Lo grave es que cuando el Estado es el que promovió esa mesa de no diálogo y de agresividad, es que tú dices, estamos súper mal, porque debería haber actuado de manera contraria, al menos haber permitido la posibilidad de diálogo. No ocurrió. Y hoy en día, no sé, personas, por ejemplo, como Adolfo Millabur, organizaciones locales, Joana Coñocar, yo tengo la suerte de trabajar con muchos dirigentes y dirigentes, tratan de generar esos espacios, pero está tan tensionado el ambiente, sobre todo por la instalación de verdades, de realidades, que es súper difícil comprender que ese polígono que se ve tan amenazante en realidad no tiene ningún impacto negativo sobre los otros usos. ¿Y cómo se soluciona esto? Porque lo que produce es que empezó a instalarse un rechazo cada vez más extendido y bastante transversal políticamente a la ley Lafkenche, y va a producir lo contrario finalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida de este impasse, por decirlo así? Súper difícil. Con unos colegas hicimos una comparación de titulares del siglo XIX cuando se ocupó la Araucanía, y los titulares son idénticos. Desaprovechamiento de las riquezas del país, un grupo que amenaza el bienestar del resto de la sociedad chilena, etcétera, etcétera. Tú los comparas y son en la misma campaña. Se han hecho ejercicios donde las comunidades promueven los espacios de diálogo, donde otros actores promueven. Probablemente para poder sentar a la mesa se necesita un actor estatal, finalmente, porque el Estado es responsable de ordenar el caos que ocurre hoy en día en el entorno marino. Y eso no se da hoy, y creo personalmente, claro, muchos tal vez van a decir que no, pero creo que esto es responsabilidad del Estado. El Estado como garante de las relaciones sociales que ocurren dentro de tu territorio. En los últimos minutos que nos quedan, Ricardo, no puedo dejar de repasar ciertas cosas muy bonitas que leí en tu estudio, de costumbres tradicionales, de visiones. Por ejemplo, la condición ontológica de la basura plástica. Suena como delirante, pero ¿qué es eso? Esa condición ontológica de la basura plástica. Bueno, hace años, también siempre yo trabajo con muchos colegas, serían muchos como para mencionarlos, pero empezamos a discutir por qué cuando se habla de Chile se habla de la cultura de la madera, amarrada, ¿no es cierto?, a una materia, la cultura de la muerte, que eran súper interesantes los textos, uno los usa y los tiene de cabecera, pero hay algo que siempre me llamó la atención navegando, y es que cuando navegaba por los canales, ¿no es cierto?, hasta Puerto Williams, se reproducía la vida chilota en lugares donde ellos no llevaron las cosas. Ellos miraron, es como la cultura del carpintero de Rivera en, no sé, por siglo XVI, XVII, tú llevas en un barco 1 o 2 carpinteros de Rivera que cuidabas como oro, porque cuando naufragabas el carpintero bajaba y él no conocía los árboles que había alrededor, pero sí conocía las propiedades de la madera. Entonces comenzaba a golpearlo y decía, esto me va a servir para la quilla, esto me va a servir para esto. La cultura chilota, lo que hemos propuesto nosotros es que no está amarrada a una materia, madera, lo que sea. Hoy en día Chile es de zinc, ¿no es cierto? Y hoy en día está apareciendo el plástico. Sino que está amarrada a una forma de práctica de concebir las posibilidades de reproducir la vida. Me refiero, por ejemplo, a que las familias chilotas iban hasta Puerto Williams, se bajaban y comprendían cómo funcionaba el nuevo ecosistema donde estaban y reproducían una pequeña huerta, trabajaban la madera para reparar el techo, etc. Y cuando aparecen estas toneladas y toneladas de plástico en Chiloé, porque son toneladas, ¿no es cierto?, empiezan a experimentar con el material y a decir, si yo no hago nada, que es lo que ocurre en las islas de Aysén en general, que se acumula el plástico de manera brutal, si yo no hago nada, pierdo mi playa. Y comenzaron a convertirlas en embarcaciones, chiqueros, juegos, cercos, tuberías para el agua. Es increíble, las islas hoy en día tienen mucho plástico, se ve feo, ya no es estético
según los parámetros que tenemos nosotros de los chilotes, pero es tremendamente eficiente para solucionar problemas que no pueden de otra manera solucionar, porque no van a ir a instalarle un sistema de agua a una isla, no hay plata para eso. Entonces, el artículo que nosotros hicimos fue decir, no queremos exaltar el plástico como una materia nueva y maravillosa, lo que queremos exaltar es la respuesta de los isleños frente a este grave problema que tiene que ver con sus costumbres, esta habilidad, ¿no es cierto?, el aprender haciendo, etcétera, para solucionar sus problemas de vida. Entonces, se ve feo, de nuevo volvemos a ver su sala, se ve feo para nuestra concepción, Claro. Se ve distinto, pero ellos dicen, no te preocupes de la estética, mira lo que hacemos con eso. También esto de las piedras vivas, que es muy bonito como tema. Me acordé mucho de las piedras de Chile, Gabriela Mistral. Me acordaba mucho de Gabriela Mistral en esta conversación. Tú lees su poesía y se da cuenta que ella está marcada por esta matriz Viene de de esta ahí. concepción de mundo, viene de ahí. Sí. ¿No? Su Sí. contacto con la materialidad, con las materias, Sí. es distinta que desde la mirada racionalista, ¿no es cierto? Sí, sí. Las piedras vivas de Chile, Las quepucas. las que Las quepucas. Hay un relato increíble que a mí me maravilló hace muchos años de una familia pehuenche en la frontera con Argentina. Y en el relato ellos van con sus chivos, sus cabras, y en vez de un perro va una quepuca. Claro, desde afuera uno dice, esto es una locura. Pero dentro del mundo indígena, efectivamente una quepuca existe y juega un rol. Yo tuve la suerte de conocer un grupo de familias en el sur de Chiloé, que entrevisté, ¿no es cierto? Las conocía, podía ir en confianza con ellas. Y en una de las casas de una viejita había una quepuca en una cama, tapada con una mantita, en una piedra. Entonces le pregunto a la señora, ¿qué hace esto? Prejuiciosamente primero pensé, es un adorno de una de las hijas, le enseñaron en el colegio. Y la señora me dice, no, es una quepuca. Y la quepuca se usa para el ganado, por ejemplo, o se usa para la fertilidad de la huerta o de la siembra. Y la quepuca está viva. Y hay quepucas mujeres y quepucas hombres. Esas piedras quepucas, yo no podría afirmar si hoy en día todavía existen vitalmente en Chiloé. Puede que sí, pero las familias que yo conocí ya no las conciben como entidades vivas. Cuando yo estaba con esas familias, sí estaban vivas, y de hecho un caballero me llevó a ver a la madre quepuca, que era una quebrada, ¿no es cierto?, en la roca, que paría quepucas, porque las quepucas parían, y cuando paría la quepuca se le regalaba al bebé a otras familias. Puede sonar muy como folclórico, pero no, pues o sea, si yo quiero comprender por qué esas personas hacen lo que hacen, tengo que aceptar ese mundo y que es real, y que lo experimentan de manera real. Bueno, piedras vivas, seres vivos, naturaleza viva, mar vivo, Sí. Eso es parte de lo nuestro, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio intangible, bueno, y tú, Ricardo, te has dedicado a cuidarlo, a estudiarlo desde la etnografía. Quiero agradecerte que hayas venido desde Peyuca aquí a Valparaíso a compartir contigo este fascinante trabajo que has hecho. Te deseo mucho éxito en tu nueva tarea como director de la Escuela de Arqueología. Me imagino que vas a llevar esta visión a tus alumnos. Sí, la educación en esto es muy importante, no lo conversamos, ¿no? Sí. Y gracias por haber participado en esta conversación en Aquí se piensa Chile. Muchas gracias a ustedes también. Te voy a hacer un pequeño presente en gratitud a tu visita. Caligrafía de la Luz, fotografías de Michael Jones, de la editorial de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de Aquí se piensa Chile. Muchas gracias por habernos acompañado.